Ahí está. Entonces, el objetivo de la clase de hoy día y mañana es conocer y resolver sistemas de ecuaciones por diferentes métodos, ¿ya? Hay más de 3 métodos, pero nosotros vamos a ver solo 3. Esta semana vamos a ver 2 y la semana siguiente vamos a ver el que falta. Entonces, la idea de la pregunta esencial es que ustedes puedan resolver el sistema de ecuación con uno de los 2 métodos que voy a enseñar ahora, ¿ya? Tienen que ser uno de esos 2. No me inventen otro método o no me lo hagan de otra manera. Tienen que ser con esos 2, ¿ya? Uno de esos 2. Vamos a empezar entonces, ¿ya? Ahí hay como un esquema súper grande de lo que es ecuación y todo lo que abarca. Ecuaciones, ¿qué son? Son igualdades entre dos expresiones que poseen una o más variables. Cuando hablamos de variables, hablamos de incógnitas, ¿ya? Eh, Pueden estar en forma de problema de planteo, ¿ya? Como lo hicimos la semana pasada. Corresponde a un enunciado en el cual está implícita una ecuación. Y ahí hay un ejemplo. Si el doble de un número es igual al triple de su antecesor, ¿cuál es el cuádruple del número? Ahí tenemos un ejemplo de problema de planteo. Entonces, de ecuaciones dice, para mantener la igualdad, se realiza la misma operación en ambos lados con el objeto de despejar la variable. Entonces, existen ecuaciones de primer grado con una incógnita de forma entera, ¿ya? Forma entera, fraccionaria, como ya también lo vimos, y literal. Esa no la hemos visto todavía, pero más adelante la vamos a ver, ¿ya? La vamos a dejar ahí para después. Ahora nos queda ver sistema de ecuaciones, ¿ya? Y existen 3 métodos, o 3 métodos van a ver ustedes, aunque existen más métodos como para resolver esto. Método de reducción, método de igualación y método de sustitución. Ya nosotros vamos a ver estos 2 esta semana. Estos 2 vamos a ver desde la próxima semana. Empezamos entonces. Sistema de ecuaciones. 2 ecuaciones de primer grado que tienen ambas las mismas 2 incógnitas constituyen un sistema de ecuación lineal. La forma general de un sistema de ecuaciones de primer grado es ax más bi igual c y dx más ei igual f, donde a, b, c, d, e y f son números reales. ¿A qué me refiero con esto? Que el a, el b, el c, el d, el e y el f pueden ser cualquier número, puede ser una raíz, un número decimal, fracciones, número entero, natural, cualquier de esos números. Se denomina solución del sistema a todo par x, y que satisfaga simultáneamente ambas ecuaciones. O sea, los 2 valores que voy a obtener, el valor del x y el valor del y, me tiene que satisfacer estas 2 igualdades. Observación. Cada ecuación de un sistema de ecuaciones representa una línea recta en un sistema de ejes coordenados y se le llama solución del sistema de ecuaciones al punto de intersección de esta. Ya, esta materia la vamos a ver de vuelta de vacaciones, ¿ya? Así que esa va a quedar ahí pendiente, porque después tenemos que graficar. Bien, entonces la idea de un sistema de ecuación es encontrar el valor del x, el valor del y, que satisfaga ambas ecuaciones. Resolución de una ecuación. Resolución algebraica. Para resolver algebraicamente un sistema de ecuaciones lineales con 2 incógnitas existen varios métodos. Utilizaremos solo 3 de ellos: sustitución, igualación y reducción. Entonces, vamos a ver el primero. Método de sustitución. Se debe despejar una de las variables en una de las ecuaciones y luego reemplazarla en la otra ecuación, generándose así una ecuación con una incógnita. Entonces, vuelvo a leer. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Se debe despejar una de las variables en una de las ecuaciones, ¿ya? Eso es lo primero que hay que hacer.
Y después dice reemplazarla en la otra ecuación, generándose así una ecuación con una incógnita. ¿Ya? Ahí está el método de sustitución. Entonces, las técnicas de resolución sería, despejamos una de las variables en una de las ecuaciones y la reemplazamos en la otra ecuación, operamos para despejar la única variable existente, reemplazamos el valor obtenido en alguna de las ecuaciones. Ya, aquí tenemos un sistema de ecuación. Si se fijan, tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas, x e y. Entonces yo tengo que encontrar esos dos valores por el método de sustitución. Sustitución. Entonces aquí la vamos a llamar ecuación 1, ecuación. Entonces yo tengo que despejar una variable en una de estas dos ecuaciones. Ustedes pueden elegir la primera o pueden elegir la segunda, eso lo ven ustedes, ¿ya? Yo voy a elegir la primera. ¿Y qué tengo que hacer? Despejar una variable. Puede ser la X, puede ser la Y, la que ustedes quieran. Yo voy a despejar la X, ¿ya? ¿Qué significa despejar? Significa dejar la X solita, ¿ya? Dejarla sola. Ustedes ya saben trabajar con ecuaciones, saben despejar una ecuación, así que no habría problema. ¿Y cómo despejo la X? Yo tengo que sacar todos estos numeritos que no deben estar al lado de ella. Es decir, ese 3 no debe estar ahí. Ese 3i lo tengo que sacar de acá. Entonces lo tengo que pasar al lado derecho. Como el 3i está sumando, yo lo paso al lado derecho restando. Y ese 4 que está multiplicando el x va a pasar dividiendo. Y ahí ya despejamos la variable x. Ese es el primer paso. Ustedes pueden empezar con la segunda ecuación, con la primera, se lo ven ustedes, ¿ya? Pero siempre tienen que despejar una variable. Ya yo despejé la x. Ustedes perfectamente pueden despejar la y. Al final le va a dar el mismo resultado igual. ¿Qué hago con esta x? Este valor se reemplaza en la otra ecuación. Si yo estoy trabajando con la ecuación número 1, se va a reemplazar en la ecuación número 2. Si yo tengo 2x más 5y igual a 18, ¿ya? Acá yo tengo el valor del x. Entonces, ese valor del x, lo voy a dejar en azul, este valor del x, yo lo reemplazo en esta ecuación. ¿A qué me refiero? Aquí tengo 2 por x, o sea, yo voy a colocar 2 por, x. Pero ¿cuánto vale x? X vale 22 menos 3i dividido en 4. Entonces, en vez de colocar x, yo le coloco ese valor que está ahí. Más 5i igual a 18. ¿Ya? Entonces, si se fijan en lo que me quedó una ecuación con una sola incógnita. Si se fijan, ahora solamente está la letra I. Ahora, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? Resolver esa ecuación. Y ustedes ya saben resolver ecuaciones fraccionarias, porque aquí hay una fracción. ¿Ya? Lo que puedo hacer yo, antes de multiplicar todo esto por el mínimo común múltiplo, es simplificar un poquito esta fracción. El 2 con el 4 se puede simplificar y me va a quedar 22 menos 3i dividido en 2. ¿Ya? Simplifiqué aquí por 2. ¿Ya? Más 5i igual a 18. Aquí tengo la ecuación fraccionaria y yo la tengo que resolver. ¿Y cómo se resolvía una ecuación fraccionaria? Yo tenía que multiplicar toda la ecuación
por el mínimo común múltiplo entre los denominadores. En este caso tenemos un solo denominador, que sería el 2. Entonces yo multiplico todo por 2, porque el 2 es el mínimo común múltiplo entre los denominadores. ¿Ya? Multiplico toda la ecuación por 2. Todos los términos se multiplican por 2. Entonces me va a quedar 2 por 22 menos 3i dividido en 2 más 2 por 5i igual a 2 por 18. ¿Ya? Entonces, recordar que si yo multiplico toda la ecuación por el mínimo común múltiplo entre los denominadores, esta fracción va a desaparecer. Sí o sí tiene que desaparecer los denominadores y me tiene que quedar una ecuación con números enteros. Entonces, ese 2 con ese se van. 2 dividido en 2 me da 1. Entonces me va a quedar solamente 22 menos 3i. Acá me va a quedar 10i. Y acá me va a quedar 36. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Reducir términos. ¿Ya? Tengo 10i positivo y 3i negativo. Como son signos distintos, se restan y se conserva el signo del mayor. Me va a quedar 7i igual a 36. Entonces, en una ecuación, recuerden que hay que dejar las letras en un lado, números en el otro, ¿ya? Entonces, ese 22 lo tengo que sacar de aquí. Entonces, ese 7i lo dejo en el lado izquierdo. Ese 22 que está sumando pasa al lado derecho restando. Resuelvo esa resta que me da 14, ¿ya? Y ese 7 que está ahí, multiplicando allí, va a pasar dividiendo hacia el lado derecho. Era 7 aquí. 14 dividido en 7, eso me da 2. Y ahí encontré el valor del i. Si se fijan, igual es un proceso un poquito largo, ¿ya? Hay que ser muy cuidadoso con los signos, al multiplicar, al pasar de un lado a otro, ¿ya? Entonces aquí encontré el valor del i. Pero recordar que un sistema de ecuación tiene dos incógnitas. Tiene dos incógnitas. Entonces yo sí o sí tengo que encontrar el valor del x. ¿Y cómo encuentro el valor del x? Con el de que hice al inicio. Aquí ya tenemos que el x es igual a 22 menos 3i dividido en 4. ¿Pero cuánto vale i? I vale 2. Entonces, en vez de colocar i, yo lo reemplazo por el número 2. Y ahí voy a encontrar el valor del x. ¿Ya? Entonces, resuelvo esto. 22 menos 6 dividido en 4. 22 menos 6, eso me da 16. Y 16 dividido en 4, eso me da 4. Y ahí encontré el valor del x. Entonces, el valor del x es 4 y el valor del y es 2. ¿Ya? El proceso para resolver un sistema de ecuación, ¿ya? Por sustitución es muy mecánico. Siempre se hacen los mismos pasos. Siempre se hacen los mismos pasos. Pero la idea es que se lo aprendan. ¿Ya? Ahora, si yo ya encuentro un valor de una incógnita, el otro paso para encontrar la otra incógnita es mucho más sencillo. ¿Ya? Ahora, si yo me equivoco al inicio, todo el proceso está malo. Así que hay que ser muy cuidadoso al hacer estos ejercicios. Ya, hasta el momento, dudas, consultas, yo sé que estamos recién empezando, vienen más ejemplos, así que si no les quedó algo Pero, claro, profe, vamos a hacer otro, dígame. yo me perdí donde empezó a escribir con azul.
Ya, en el reemplazo. Eh, Sí, o en sea, el ¿dónde sale el reemplazo. número 2, no? Sí, pues en el reemplazo. Ahí mismo. Ya. Vamos a hacer otro, porque la idea es que se den cuenta que esto es súper mecánico y siempre vamos a hacer los mismos pasos. Siempre los mismos pasos. Voy a hacer otro, ¿ya? Aquí mucha atención. Entonces, Pero, profe, consulta. dígame. Esto es casi lo mismo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Eh, no, no tanto, porque ahora son dos ecuaciones que hay que resolver. Y son dos incógnitas. Antes Pero, trabajábamos con solamente una letra. pero igual hay que eliminar las letras, pues. O sea, La incógnita. sí, La igual hay que dejar de despejar la X, ¿no? sí, Al final. al Pero al final. principio Sí, cambia. porque la clase anterior eran X, po. Ahora, por ejemplo, están tirando Y. Sí, Siempre hay que eliminar las letras. correcto. Sí. Bien, vamos a hacer otro. Ya, la idea es que se den cuenta que el proceso es el mismo. Ya, esto es muy mecánico, ¿ya? Profe, Entonces, disculpe, ya dígame. Este es uno. las letras tienen diferentes signos, que sea, diferentes valores. Sí, eso va a depender del sistema, sí, pero pueden ser iguales, pueden ser distintos, ¿ya? Por si acaso. Ya, vale, profe, disculpe Pues puede la, ser, la molestia. puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser fracciones, le puede dar hasta una raíz decimal y le puede dar, ¿ya? Bien, entonces, el primer paso que hay que hacer es elegir una ecuación y despejar una variable, ¿ya? Yo voy a trabajar con la primera ecuación, ¿ya? Y el primer paso es despejar, despejar una variable. Cuando hablo de variable, hablo de incógnitas, de las letras, ¿ya? Yo puedo despejar la X, puedo despejar la Y, como ustedes quieran, ¿ya? Entonces, voy a tomar la ecuación uno, ¿ya? Y yo voy a despejar una variable, es decir, dejarla solita, ¿ya? Yo comúnmente siempre dejo la X sola, ¿ya? Por comodidad. Ustedes pueden elegir la Y, da lo mismo, ¿ya? Si la X la dejo sola, este Y tiene que salir de ahí. Si el Y está sumando, pasa hacia el otro lado con la operación contraria, que sería la resta. Y ahí estaría despejada la variable X. Eso es lo primero que hay que hacer. Eso es lo primero que hicimos en la ecuación anterior. Fíjense bien, despejamos una variable. Ahí, es lo primero que hicimos. ¿Hay alguna duda, alguna consulta en ese despeje de variable? ¿Dudas, consultas hasta ahí? Yo no, profe. Ya. Cualquier duda, por favor, me la hacen en el momento, ya. Si no, avanzo y después quedan atrás. Ahora, como ya despejé una variable, se reemplaza, se reemplaza, se reemplaza en la otra ecuación. En la otra ecuación. ¿Y cuál es la otra ecuación? Si yo ya trabajé con esta, trabajé con esa, ¿cuál ecuación me queda? La número 2. Sería menos 3x más 2y igual a menos 7. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un x en esta ecuación. Tengo un x. Pero yo sé cuánto vale x. X vale 9 menos y. Entonces aquí, en vez de colocar x, yo le coloco el 9 menos y. Porque ese es el valor del x. Reemplazo o sustituyo, ¿ya? Ocupando la palabra del método. Recuerden que esto es la sustitución, ¿ya? Y ahí hice el reemplazo o la sustitución de la variable x. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consultas?
Ya. Y si se fijan aquí, en lo que me quedó una ecuación con una sola variable, con una sola incógnita, que es la letra I. Y esta ecuación ustedes ya la saben resolver. Ya hemos trabajado con esto. Ese menos 3 que está fuera del paréntesis está multiplicando. Entonces ese menos 3 multiplica cada término que está dentro del paréntesis. Me va a quedar menos 3 por 9, menos 27, menos 3 por i, más 3i, y aquí me queda igual. ¿Ya? Ahí solamente multipliqué el menos 3 por el paréntesis. ¿Qué puedo hacer yo acá? Ordenar esto, ¿ya? Recuerden que en una ecuación las letras se dejan en el lado izquierdo, números en el lado derecho, ¿ya? Entonces aquí lo que voy a hacer es un poco ordenar esto, está un poquito desordenado. Ese 27 que está restando en el lado izquierdo, fíjense bien, yo lo voy a cambiar al lado derecho y va a pasar con la operación contraria. Y ahí está ordenado. Fíjense bien, letras en el lado izquierdo, números en el lado derecho. Voy a terminar acá porque me falta espacio. Tenemos 3i más 2i igual a menos 7 más 27. Y ahí lo escribí de nuevo. Entonces acá tengo que resolver esta suma. ¿Por qué suma? Porque ambos son positivos. ¿Ya? 3i más 5i, o sea, 3i más 2i es igual a 5i. Acá se restan porque son signos distintos. El 7 es negativo y el 27 es positivo. Signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto. Y el penúltimo paso es, como el 5 que está acompañando al i lo está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el lado derecho. Y 20 dividido en 5, eso me da 4. Y ahí ya encontré el valor de la incógnita. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Dudas? Ya. Fíjense bien. En el ejemplo anterior, me voy a devolver. Aquí ya habíamos encontrado el valor del i. Y después, ¿qué es lo que hice? Yo tomé el despeje de la variable x que hice al inicio. Y ahí yo reemplacé el valor. Lo mismo voy a hacer acá. Yo voy a tomar el despeje que hice acá, en la variable x, ese que está ahí, x igual a 9 menos i, pero yo el i ya sé cuánto vale, ya lo tengo. Entonces simplemente, ¿qué me queda por hacer ahora? Es reemplazar el i por el 4. Y 9 menos 4, eso me da 5. Y ahí encontré el valor de la otra variable. Entonces, la solución es x igual a 5 y es igual a 4. Si se fijan, son los mismos pasos. Ahora van a ver ecuaciones mucho más sencillas que la otra. Por ejemplo, esta era mucho más corta que esta de acá. ¿Ya? Pero Profe, en esa, ¿ya? Dígame. en la otra, yo me perdí donde reemplazó el 22 por el 4 o así, o el 2 por el 4. Usted se perdió El 2 acá. por el 4. Acá. Ahí ya no sé lo que hizo. Y es que aquí, mira, aquí, esta es la ecuación número 2. Esta de aquí. Esta es la ecuación número 2. Esta. ¿Ya? Esa es la ecuación. Entonces, en vez de colocar x, yo le coloqué, Reemplazó. lo reemplazó por esta x de acá, por el valor de la x. Sí, yo hasta ahí lo entendí. Ya. Entonces aquí yo reemplacé el valor del x, que es 22 menos 3i, dividido en 4, que está ahí. Y después, ¿qué hice? Yo simplifiqué ese 2 con ese 4. 2 simplificado con el 4, eso me da
un medio. Simplifiqué por 2. Entonces, por eso aquí en el denominador me quedó un 2. Y el 1 no se anota porque 1 por algo me va a dar algo. ¿Ya? Y después hice la multiplicación del mínimo común múltiplo para sacar ese 2 de ahí. Ya, ¿Ya? ahora sí entendí. Gracias. Ya, pero si se fijan en el ejemplo número 1 y en el ejemplo número 2, el proceso es el mismo. Ahora, puede que van a haber ecuaciones, como en esta, que me tocó una ecuación fraccionaria, voy a tener que sacar el denominador, ¿ya? Con el mínimo común múltiplo, ¿ya? O van a haber ecuaciones que son mucho más sencillas, como esta, que es mucho más directo el proceso, pero el procedimiento para resolver el sistema de ecuación es el mismo, ¿ya? Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Es súper mecánico esto por si acaso, ¿ya? Las ecuaciones pueden variar un poquito, pero es muy mecánico. ¿No? ¿No hay dudas? Ya, vamos a hacer otro, ¿ya? Aquí tenemos otro sistema de ecuación, otro ejemplo. Lo vamos a hacer por el método de sustitución. Sustitución. ¿Ya? Entonces ustedes ya deben como acostumbrarse a los pasos a seguir. Entonces el primer paso es despejar una variable. Una variable. ¿Ya? Puede ser la X, puede ser la Y, la que ustedes quieran. Yo voy a despejar la variable X, ¿ya? De la primera ecuación, o sea, de la segunda ecuación. Eso voy a hacer ahora. Voy a trabajar con la segunda ecuación. Si quiero despejar la variable X, significa que la quiero dejar solita, sin ningún número al lado. ¿Ya? A eso se refiere con despejar. Entonces, para dejar solita esta variable, ¿a qué tengo que sacar? A ese 5i que está ahí, que está restando. Entonces, ese 5i que está restando, yo lo voy a pasar al lado derecho, sumando. Y ahí ya tengo despejada la variable x. Y eso es lo primero que hay que hacer, despejar una variable. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consultas? No, profe, bien ahí. Oiga, una pregunta. Eh, no, dele nomás, dele. Ya. Recuerden que cualquier duda me la hacen en el momento para no avanzar tan rápido. ¿Ya? Ya. El segundo paso es reemplazar, reemplazar, reemplazar el valor de x, el valor de x, ¿ya? Porque ese fue la que despejé, en la otra ecuación, en la otra ecuación. Entonces, la ecuación 1, porque primero trabajé con esta al principio, entonces estoy obligado a reemplazarlo en esa ecuación. Entonces tengo 3x más 2y igual a 1. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? ¿Qué tengo que hacer acá? Reemplazar el X, o sea, la X, sí, por la X. Bien, tengo que reemplazar este x por el valor que encontré yo acá, al principio. Entonces, va a ser 3 por x. ¿Pero cuánto vale x? Vale 6 más 5y más 2y igual a 1. ¿Ya? Y ahí está reemplazado. Y si se fijan, nuevamente me quedó una ecuación con una incógnita, ¿ya? Solamente con una letra I, ¿ya? Y eso sí se puede, Profe, disculpa, no entendí esa parte. ya voy a borrar de nuevo. Espérenme. Sí, por fin. Acá, en el paso número 1, cuando dice despejar una variable, aquí yo despejé la variable x, ¿cierto?
Y aquí Sí. el X es igual a 6 más 5y, Sí. ¿ya? Entonces, ese valor del X yo lo reemplazo acá. En vez de colocar X, yo voy a colocar ese valor, Mm, ¿ya? Y siempre es así el proceso. Yo tengo que reemplazar, por eso se llama este método de sustitución. Voy a sustituir este valor por el que me dio acá. Entonces, me va a colocar 3 por X. ¿Pero cuánto vale X? Vale 6 más 5y. Y con eso ya estamos casi listos. ah, ya. Ya, ahí se sustituye. ¿Ya? Ya, Entonces, sí. me quedó una ecuación con una sola variable, variable y, ¿ya? Ujú. Entonces, empiezo a desarrollar eso. Ese 3 que está afuera, que está fuera del paréntesis, multiplica cada término que está dentro del paréntesis. Entonces me va a quedar 3 por 6, 3 por 6, 18, 3 por 5y, eso me va a quedar 15y, más 2y, igual a 1. Entonces ya, si se fijan, ya me quedó mucho más ordenado. Me quedó una ecuación bien simple que ustedes ya saben resolver, ¿ya? Aquí yo voy a ordenar un poquito, porque recuerden que las letras se dejan en un lado y números en el otro. Entonces, aquí voy a dejar todas las i en el lado izquierdo y los números en el lado derecho. Pero ese 18 está sumando y si yo lo quiero pasar al lado derecho, va a pasar con la operación contraria, eso ya sería la resta. Sería la resta. Ahí. Entonces, empiezo a resolver, a reducir términos. 15i más 2i, eso igual a 17i. 1 menos 18, como son signos distintos, se restan y conservo el signo del mayor. Como la idea es encontrar el valor del i, ese 17 no debe estar ahí. Aquí me equivoqué. Ahí. Ese 17 no debe estar ahí. Lo tengo que sacar de alguna manera. Entonces, ese 17, como está multiplicando el x, va a pasar dividiendo hacia el lado derecho. Y menos 17 dividido en 17, eso es igual a menos 1. Y ahí estaría el resultado de esa ecuación. Y es igual a menos 1. Ahora, cuando ya encontré este valor, tengo que encontrar el valor del x. ¿Y cómo encuentro yo el valor del x? ¿Alguien sabe cómo encuentro el valor del x? ¿Cómo encuentro el valor del x? Sí, reemplazarlo, profe. Tengo que reemplazar, ¿ya? Este valor en la primera parte que hice. ¿Qué fue en la primera parte que hice? Es despejar la variable x. Aquí. Esa parte tengo que ocupar. Esa. ¿Ya? Entonces, siempre cuando ustedes ya encuentren un valor de una variable, se reemplaza en el despeje de la primera parte. Entonces, si tenemos que x es igual a 6 más 5y, pero yo sé cuánto vale y. Y vale menos 1. Entonces yo reemplazo 6 más 5 por menos 1. Resuelvo eso. 5 por menos 1 me da menos 5. Y 6 menos 5, eso me da 1. Y ahí encontré el valor de la x. Si se fijan, en los ejemplos que hemos hecho, los pasos son siempre los mismos. ¿Ya? Los pasos son siempre los mismos. Ahora la ecuación puede variar un poco, ¿ya? Porque nos puede tocar una ecuación fraccionaria, como nos quedó el primero. Ahí solamente ustedes tienen que multiplicar por el mínimo común múltiplo y se le van a ir los denominadores.
pero el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿ya? Esto es muy mecánico, ¿ya? Siempre son los mismos pasos. Ahora es importante que si ustedes se equivocan al principio, de ahí para abajo ya está todo malo. Hay que hacerlo con cuidado estos ejercicios. ¿Dudas? ¿Consultas de este ejemplo? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? Ya, la idea es que yo les voy a enseñar dos métodos. Y en la pregunta esencial ustedes tienen que elegir uno, o sea, el que más comprendan, el que más entiendan, y resolver el sistema. ¿Ya? ¿Cuántos ejemplos hicimos aquí? Profe, consulta. Dígame. Ejemplo, si uno quiere verificar ese tipo de ecuación, se puede reemplazar X y Y y va a encontrar los mismos valores, ¿o no? Ejemplo, 3 por 1 son 3 y Y 2 por menos 1 Menos 2. 2 y va a Y tener después lo resto me da 1. y todo va a ser así para verificarlo. Correcto. Ese es o sea, así se comprueba si el resultado está correcto. Si ustedes quieren verificar o desconfían de su resultado, lo que pueden hacer, ¿ya? Eso es opcional, por si acaso, ¿ya? Porque no se pide en los ejercicios. Ahora, si ustedes lo quieren hacer y comprobar, no hay ningún problema, ¿ya? Estos valores de acá, el X y del Y, tienen que satisfacer esta igualdad. Es decir, si yo reemplazo 3 por X, ¿cuánto vale X? 1, más 2 por Y, ¿cuánto vale Y? Menos 1. Sí o sí, este resultado me tiene que dar 1. Si no me da 1, es porque está malo. Veamos. 3 por 1 me da 3. 2 por menos 1 me da menos 2. Y 3 menos 2 me da 1. Entonces, se cumple la igualdad. Ustedes lo pueden comprobar en la primera ecuación o en la segunda ecuación. Al final de cuentas, se tiene que satisfacer la igualdad. Pero como dije, esto es opcional. Es para ver si, comprobar si su resultado está correcto. ¿Ya? Voy a borrar acá. Entonces, dudas, consultas que tengan sobre esto. Dudas, consultas. Yo no entendí lo que dije recién, ¿Qué cosa? de lo que contó uno por uno, eso no entendí. Ah, del comprobar. Sí, Ya, fíjense bien acá. Si yo quiero comprobar estos resultados, yo lo tengo que reemplazar aquí, en cualquiera de las dos ecuaciones, pero me tiene que dar ese resultado, ese o ese, dependiendo de dónde lo reemplace. ¿Ya? Si usted lo reemplaza en el primero, le tiene que dar unos resultados. Si usted lo reemplaza en el segundo, le tiene que dar 6. Veamos si nos da esos resultados. La ecuación dice 3x más 2y. Entonces aquí yo coloco 3 por x. ¿Pero cuánto vale x? Voy acá y aquí el resultado me dio 1. Entonces aquí yo coloco 1. Más 2 por y. ¿Pero cuánto vale y? Y me dio menos 1. Y eso me tiene que dar 1. Veamos. 3 por 1, eso me da 3. ¿Ya? 3 por 1 me da 3. Y 2 por menos 1, aquí aplico regla de los signos. Más por menos me da menos. Y 2 por 1 me da 2. Y eso me tiene que dar 1 sí o sí. 3 menos 2, eso me da 1. ¿Igual a 1? ¿1 es igual a 1? Sí. Por lo tanto, estos resultados están correctos. Así se comprueba. gracias. ¿Ya? Pero recuerden que no es obligatorio hacer la comprobación. Ahora, si ustedes lo quieren hacer, porque están inseguros de su resultado, lo hacen. Bien, les voy a presentar el otro método, ¿ya? El otro método, para que tengan los dos, y ahí ustedes vean cuál es el más fácil para ustedes. ¿Ya? Les voy a dejar
un ejercicio que lo practiquen en la casa, ¿ya? Este de acá, es para que practiquen, ahí como tarea, ¿ya? ¿Ya? Ahí por sustitución. Sustitución. Al final es el mismo Ahí procedimiento. es Y dividido por 2. Sí. Gracias. Ya, entonces ahora vamos por el método de igualación. Entonces el método de igualación consiste en aislar en ambas ecuaciones la misma incógnita para poder igualar las expresiones, obteniendo así una ecuación con una sola incógnita. Técnica de resolución. Despejamos la misma incógnita en ambas ecuaciones, igualamos las expresiones, lo que nos permite obtener una ecuación con una incógnita, y el último paso sería resolver la ecuación. Ya, este es el método de igualación. Tenemos el mismo sistema, Profe, ¿se puede volver un poquito por fin para sacarle pantallazo? ya, ahí está, Sí, gracias. Ahí ya, está. Sí. perfecto, ya. Vamos a resolver el mismo sistema que hicimos al principio, pero con el método de igualación, ¿ya? Entonces, el primer paso es despejar una variable. Aquí voy a hacerlo como más ordenadito. Primer paso sería despejar la misma variable en ambas ecuaciones. Ya, entonces, si yo quiero despejar la x en la primera ecuación, en la segunda ecuación también tengo que despejar la misma variable, o sea, la misma x. Entonces, voy a despejar la x en la ecuación número 1 y después en la ecuación número 2. Entonces, tenemos que 4x más 3y es igual a 22. Voy a despejar la x, o sea, dejarla solita, ¿ya? Entonces, ese 3y que está sumando, lo tengo que sacar de ahí. Y si está sumando, va a pasar al lado derecho, restando. Y por último, ese 4 que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y aquí ya tengo la x despejada. El mismo procedimiento lo tengo que hacer en la segunda ecuación. Tengo que despejar la misma letra, la misma variable. Despejo la x. Tengo que dejarla solita. Como el 5y está sumando, lo paso restando hacia el lado derecho. Y como el 2 se está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Ya? Entonces, en las dos despejé la variable x. El segundo paso sería la igualación. Como despejé la x, voy a igualar ambas x. ¿Ya? Porque despejé la x. Entonces, ¿qué me va a quedar? 22 menos 3y dividido en 4, que es la x que está acá, en el lado izquierdo, y va a ser igual a la otra x que tengo en el lado derecho. 18 menos 5y dividido en 2. Y si se fijan, me quedó una ecuación que vimos la semana pasada, creo, que es la ecuación fraccionaria, ¿o no? Ecuación fraccionaria tipo proporción. Tengo una sola incógnita, que es la letra I. ¿Y cómo se resuelve esta ecuación? Multiplicando cruzado, porque es del tipo proporción. Esto ya lo vimos en la clase anterior, creo. Eso se resuelve multiplicando cruzado. ¿Ya? Es una ecuación del tipo proporción. Es decir, ese 2 que está acá, dividiendo, pasa al lado izquierdo, multiplicando. Y ese 4 que está dividiendo en el lado izquierdo,
pasa multiplicando al lado derecho. Y ahí ya eliminé los denominadores. Y ahí yo tengo que resolver eso. Ustedes ya saben resolver este tipo de ecuaciones con paréntesis. S2 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. S4 también multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Y empiezo a multiplicar. 2 por 22 me da 44. 2 por menos 3 me da menos 6i. S4 por 18 me da 72, si es que no me equivoco. Si me equivoco, ustedes me corrigen. ¿Ya? 4 por menos 5i, eso me da menos 20i. ¿Ya? Entonces aquí ustedes ya saben el procedimiento de una ecuación. Hay que dejar las letras en un lado, números en el otro. Entonces voy a dejar todas las letras, todas las i, en el lado izquierdo. Ese 6i que está restando ya está en el lado izquierdo, se deja ahí. Pero ese 20i que está restando en el lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo con la operación contraria, o sea, más 20i. Y ahí ya tengo todas las letras en el lado izquierdo. El 72 lo dejo en el lado derecho, porque ahí voy a colocar el número. Y ese 44 que está acá en el lado izquierdo, lo voy a pasar al lado derecho, pero con la operación contraria. Si está sumando, lo voy a pasar restando. Y ahí ya tengo todo ordenadito. ¿Y ahora qué me queda por hacer? Resolver esta resta. 20i menos 6i, como son signos distintos, se restan y conservo el signo del mayor, valor absoluto. Y acá también tengo que resolver esta resta. 72 menos 44, eso me da 28. Y el 14, como está multiplicando al i, va a pasar dividiendo. Y eso es igual a 2. Y ahí encontré el valor del i. Y ese valor del i, yo lo reemplazo en cualquiera de estas dos. En cualquiera de estos dos despejes. Lo puedo reemplazar ahí, lo puedo reemplazar ahí. Ustedes eligen cualquiera. Al final van a llegar al mismo resultado igual. Entonces yo lo voy a reemplazar, a ver, aquí en el de acá. Si x es igual a 18 menos 5i dividido en 2, ese i yo lo reemplazo por 2. Y me va a quedar 18 menos 5 por 2 dividido en 2. Entonces resuelvo esto. 18 menos 10 dividido en 2. 18 menos 10, eso me da 8. Y 8 dividido en 2, eso me da 4. Ahí tenemos el valor del x. Ese es el método de igualación. Ahora, fíjense bien el resultado que me dio. Y igual 2, x igual a 4. Y igual 2, x igual a 4. Por los dos métodos me va a dar el mismo resultado. Ahí ustedes tienen que elegir el que más les guste, el que más entiendan, ¿ya? Para resolver un sistema de ecuación. Pero si usted lo hace por el método de igualación, siempre son los mismos procedimientos. Ya eso no cambian. Al igual que la sustitución, son los mismos procedimientos, eso no van a cambiar. Dudas, consultas, dudas. Ya, yo sé que todavía les cuesta entender un poquito, ¿ya? Pero mañana vamos a seguir haciendo ejercicios de esto, ¿ya? ¿Cuál les pareció más fácil? ¿Cuál método? ¿Sustitución, igualación? El de sustitución para mí. ¿Ya? Pero las veo igual, ¿Las ve igual? Las dos de son complicadas. complicada. Están complicadas las dos. Chuta. Pero igual la entendí las dos. Ya. Hay mucho en la mañana. Igualación, dijo la Nayeli. En la mañana y la tarde a muchos les gustó el método de igualación. Porque eran
mucho más entendible que el otro, pero ahí al gusto del consumidor, ahí ustedes ven, ya, eso no hay ningún problema. ¿Cuánto me queda, Nicolás? 5 minutos, puedes presentar la pregunta. Sí. Mañana voy a hacer más ejercicio, ya, así que no se asusten si todavía no pueden resolver la pregunta esencial, ya. Ahí tenemos muchos ejercicios por hacer. Muchos, ¿ya? La pregunta esencial es la siguiente. Por favor, lean bien, por favor, lo que hay que hacer. Dice, resolver el siguiente sistema de ecuación. Y cuando dice resolver, no me manden solamente las soluciones. Ejemplo, aquí 500 y igual, no sé, menos 300. No me manden solo eso. ¿Ya? Eso ya está incompleto. ¿Ya? Porque ya me pasó en la pregunta esencial que solamente enviaron la respuesta y la idea es ver el desarrollo. ¿Ya? Dice, resolver el siguiente sistema de ecuación por el método de sustitución o igualación. Ahí solo ustedes lo eligen. ¿Ya? Pero no me hagan otro método. Yo voy a evaluar estos dos métodos. Estos dos. Lo hace por sustitución o igualación, pero no lo haga por otro. ¿Ya? Por si acaso. Y después dice, indicar su tipo. Si es un sistema incompatible, compatible determinado o compatible indeterminado. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Mañana. Aunque eso no hay que hacer ningún cálculo, solamente es ver el resultado final y se van a dar cuenta si es uno de estos. ¿Ya? Pero aquí lo más difícil es resolver el sistema de ecuación. Si quieren pueden empezar, ¿ya? Y enviarme lo que han hecho para yo indicarles si está bien, está mal, en qué se equivocaron, ¿ya? Y mucho ojo con los signos, ¿ya? Que ya me tocó en la tarde y en la mañana revisar esto y muchos se equivocaron en los signos, ¿ya? Aquí hay muchos negativos, así que mucho ojo con eso, ¿ya? Y esa es la pregunta esencial de esta semana, ¿ya? No hay nada del otro mundo, no hay nada extraño. Si siguen los pasos correctamente, van a llegar al tiro con ese resultado. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan? Recuerden que mañana vamos a complementar lo que vimos hoy día, para que quede mucho más claro esto. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? ¿Están mudos? ¿Los dejé sin palabras? ¿Están concentrados? Están todos haciendo el ejercicio. Claro, yo imagino que sí. Aparte queda tan Sí. poquito. Ellos no están en un asado en este minuto celebrando que Chile empató. Capacito. Ya. Voy a leer Ya. la grabación, Miguel. Ya, no hay problema entonces. Ya, entonces lo estaríamos viendo mañana